el día del Holocausto. Es el día que como que se decretó aquí en el Estado de Israel para recordarlo. También en Tisha B'Av, en cierta manera, recordamos el día de Yom HaShoah, ¿no? Porque en Tisha B'Av es el día que se recuerda todos los duelos del pueblo de Israel. Está bien, todas las cosas tristes, y la Shoah fue de la cosa más triste. Pero, está bien, Medinat Israel se determinaron este día para recordarlo. ¿Por qué este La pregunta, pero primero lo que quiero ver hoy vamos a dar varias clases de este tema. Conmigo quiero hablar del tema del si se puede contestar o no lo que pasó con el Holocausto. ¿Está bien? O sea, vamos a analizar. ¿Dónde puse mi fotocopia? Segundo. Dos preguntas centrales, a ver qué les parece. Primera pregunta es esta. ¿Se puede preguntar por qué pasó el Holocausto o no se puede preguntar? Primer tema que vamos a analizar. O sea, si es una pregunta que se puede hacer o es imposible. Tenemos que analizar a los ojos de qué vamos a contestar. ¿Qué? ¿Por desconfianza a Hashem? Es como que decir, el entender de la Shoah es imposible. Entonces, ¿para qué preguntar? ¿Para qué hacer una clase del tema de la Shoah? Es imposible. Hay quien dice que es imposible hablar del tema. ¿Por qué? Porque es un tema que no entra en nuestra cabeza a entenderlo. Porque no entra en... ¿Cómo puede ser que una cantidad tan grande de Yehudim del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, hayan muerto? Eso es lo que hace dificilísimo entender el tema. Por lo tanto, a lo mejor, esa es mi pregunta que vamos a analizar, a lo mejor no hay que preguntarlo, porque es imposible tener una respuesta. ¿Se entendió lo que digo o no? Sí. O sea, la pregunta es esta. ¿Es posible analizar el porqué del Holocausto? ¿Sí o no? Esa es mi pregunta. Quiero que ustedes digan, ¿eh? ¿Qué piensan ustedes? Si se puede o no se puede analizar. Obvio, mi respuesta es a los ojos de la Torá. ¿Está claro, no? A los ojos de la Torá, porque la Torá es el libro que nos trae las respuestas más profundas. Entonces, ¿se entendió la pregunta? Sí. Eso es lo que va a hablar la clase. Segundo punto. Si es posible analizarlo, si es posible, no sé, todavía no sabemos qué tipo de respuesta se pueden dar. A lo mejor no, ¿eh? Hay dos posibilidades. Puede ser que de repente, que la primera pregunta ya liquidemos el tema y digamos es imposible. Y hay quien dice no, hay quien dice que sí, hay quien dice que sí. A ver, ¿qué tipo de respuestas tenés? No sé. ¿Entendieron lo que queremos analizar? ¿Ordenado? Sí. Bueno, empiezo primero por la primera pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que es una pregunta factible de hacer? O sea, yo puedo hacer siempre la pregunta, pero es una pregunta que tiene sentido de hacerse o no tiene sentido. Para mí no hay respuesta que justifique los medios. Para mí. Entonces o sea, no existe respuesta para el porqué del Holocausto. Eso es lo que estás diciendo. Pero no, Dijiste, para mí no hay respuesta. para mí no. ¿Se puede preguntar o no se puede? De preguntar se puede. O sea, preguntar no está prohibido. No, alguno dice prohibido preguntar, no puedes preguntar estas cosas. Sí, se puede. ¿Están todas de acuerdo que se puede preguntar? Nadie dice que no. Preguntar, ¿Sí? y obviamente la respuesta es muy ambigua, pero así también uno se puede preguntar por qué tuvimos que ser un pueblo siendo esclavos. O sea, hay mil cosas terribles también. O sea, ahora decís, esta no es la primera o sea, si es por un tema de tragedias y me decís, esta pregunta no se puede hacer, y en las otras tragedias, ¿por qué si preguntaste? No entiendo. Entonces no preguntes nunca. ¿Entienden lo que quedó? Por ejemplo, la Torá pregunta el porqué de la esclavitud. La Torá pregunta el porqué de la Inquisición. No sé, la Inquisición también fue una tragedia, ¿no? Sí. También murió. Y ahí sí se puede tratar. ¿La Torá pregunta el porqué del exilio? ¿Por qué vino la destrucción del templo? ¿Los jajamín preguntan por qué vino la destrucción del templo? Sí. Entonces es una pregunta que se puede hacer. ¿O no? ¿Cuál es la diferencia en preguntar por qué vino la destrucción del templo y por qué fue el Holocausto? Entonces uno va a decir, no, la diferencia es el número gigantesco de Yehudim que fallecieron. 6 millones de Yehudim. No sé si tenemos en la historia un número tan grande. Y no solamente y seres humanos, 20 millones de personas, no sé. ¿Entiendes? Pero si en ese caso murieron más personas en la Inquisición. Más Yehudim, murieron más Yehudim en la Inquisición. No digo que más que 6 millones, hay 500, no sé números. Hay quien hablan de 300.000, 500.000. No, el número grande o el Holocausto es más grande.
Pero ¿qué diferencia hay en preguntar por qué murieron 6 millones o por qué murieron 500.000? O sea, ¿dónde pones la...? Porque... ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea, si la pregunta es justicia, si la pregunta es justicia divina, esa es la pregunta nuestra, ¿no? ¿Cómo Dios lo permitió? Si la pregunta es cómo Dios lo permitió, no es la misma pregunta de injusticia. La pregunta es cuando pasa injusticia, preguntas por qué Dios lo permitió, ¿no? No, esa pregunta es al lugar siempre, o no es al lugar nunca, ¿no? ¿Entendieron? ¿Cuál es la diferencia? Números, el número, la cantidad. Es verdad, la cantidad más grande es el holocausto. Pero esa es la pregunta. Pero, o sea, como que los números solo lo hace como que más como impactante. Entonces, al no preguntar, estás dejando pasar como que sus muertes más desapercibidas porque las estás aceptando nada más así y no estás aprendiendo nada de lo que sucedió. Entonces, hay que preguntar para aprender. Pero la pregunta, claro, después que analicemos si se puede preguntar o no, vamos a decir, bueno, pero ¿qué enseñanza puedo tener de esto? Si puede haber alguna respuesta satisfactoria. ¿Está bien? ¿Entendieron el tema? Bueno, entonces vamos a empezar. Primero quiero averiguar si es posible preguntar. ¿Está bien? Si es una pregunta que se puede hacer. Hay preguntas que no se pueden hacer, por ejemplo. Por ejemplo, quiero entender la esencia de Dios. Quiero entender qué es Dios. ¿Puedo entender lo que es Dios? ¿Se puede entender la esencia de Dios? Bueno, nosotros estudiamos en los 13 principios de fe, pero que es imposible entender la esencia de Hashem, porque Hashem trasciende a todos nosotros. La esencia, no dije cómo Dios maneja el mundo, pero lo que Dios ¿es posible entender? No. Entonces mi pregunta es, ¿esta pregunta entra en el mismo campo? No. ¿Por qué no? Porque ¿cuál es la diferencia de el tema del holocausto a, por ejemplo, a qué es Dios? Porque no es Dios, es cómo se manifiesta. Exacto. Entonces no es el mismo tema. Un tema es lo que es Dios y otro es cómo Dios se manifiesta. Que ahora tengo que analizar. ¿Se puede preguntar cómo Dios se manifiesta? En el Tanaj, en la Torá, los sabios de Israel preguntan. ¿Qué pruebas traen? Estoy ordenado, ¿eh? Quiero demostrar que es posible hacer la pregunta. No dije que tenga respuesta, pero primero vemos que los profetas preguntan. Deme ejemplos. Si los profetas preguntan, significa que se puede preguntar. O sea, ejemplos de que los profetas preguntan cómo Dios maneja el mundo. ¿Se acuerdan de algún profeta que pregunte eso? Moshe le preguntó a Hashem cómo manejaba el mundo. ¿En qué pasuk? Citen. No, en el momento en que él quería destruir a toda Israel. Y él le preguntó, necesito entender por qué y, o sea, qué hace que quiera destruir una persona. O sea, porque una persona mala merece algo bueno y una persona buena merece algo bueno. Eso es muy bien. Los jajamim ponen en palabras de Moshe, la verdad literalmente no está escrito. Sí, pero literalmente está escrito que Moshe dijo, Moshe, Dios, quiero conocer tus caminos. Quiero conocer cómo tú manejas el mundo. O sea, ¿qué le está preguntando a Moshe? ¿Cómo se manifiesta? Que algo pase en la historia, ¿sería como Dios se manifiesta? Sí. Entonces se puede preguntar, Moshe lo preguntó. ¿Y Abraham? ¿Cuándo? Dios le dijo, voy a destruir a Sedom y Amorá. Le pidió si había... Y Abraham le dice, ¿y si hay 50 tzadikim? ¿Y si hay 45? ¿Y si hay 10? ¿Y qué le contesta Dios? Si hay 10 no los voy. Entonces, ¿qué vemos? Que Abraham vino, ¿qué hace? Pregunta. ¿Entendió la prueba? Sí. Abraham pregunta. Moshe Rabenu pregunta. ¿Los profetas preguntan? ¿Por qué a los tzadikim le pasan cosas malas y a los reyáim le pasan cosas buenas? ¿Los neviim preguntan? En Irmiau tenemos, en Yeshayahu tenemos. Teilim. ¿Pero a quién de Teilim? Que hablan del bien, del mal, por qué al malo le va bien de repente al bueno. Ahí pregunta. O sea, hasta aquí. El judaísmo no piensa que este tema no se puede preguntar. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, si alguien dice, esta pregunta es impreguntable, bueno, es tu idea. No sé si es la idea del judaísmo. En el judaísmo se pregunta. Yo no sé si tenga respuesta, pero preguntar se pregunta. Ulay del cristianismo va a decir prohibido preguntar. En el judaísmo tenemos lugar para preguntar. ¿Está bien? Muy bien. A ver, ¿qué es lo que nos dificulta preguntar sobre el holocausto? Que es algo que lo tenemos muy cercano, que pasó hace muy poquito. ¿Es verdad que pasó hace muy poco? Sí, porque es claro, como es algo muy cercano a nosotros, nos cuesta porque nos toca, porque es el tema Rikshi, sentimental. Sí, pero por más que pase tiempo después, sí,
va a ser lo mismo. Porque hoy hablamos eso de decís. la destrucción Vos decís, del Betamigdash. nunca, por ejemplo, va a pasar miles de años y nunca vamos a tener respuesta. Vos dirías, no tiene nada que ver que pasó poco tiempo. De comparación el templo con esto. ¿Por qué? Porque para Ahora- mí estamos Fue hablando peor. de personas. Que se haya En el Jordán de Betamigdash murieron un montón de personas. Sí, pero no sé, qué sé yo. No, ahora ahí ¿entendieron lo que Mi pregunto? punto de vista fue muy drástico esto lo último. Por- Como muy... Porque murieron 6 millones de personas. La forma. Claro, de la forma hablo. La forma. Está bien. La Inquisición también era traumática. La Inquisición torturaban, hasta le sacaban los miembros. Que... Es que era muy satánico, no sé, no. Sí, seguro que es, claro. Es la peor de todas las cosas malas que nos pasaron, sería la peor. Claro, la destrucción del Betamigdash es 10 veces peor al ¿Por qué? Holocausto. Pero en números, no sé, no tenemos registros históricos de cuántos judíos murieron. Pero creo que no superan, no sé, no hablan de millones. ¿Qué sé, millones? ¿Vos decís por qué es peor? Porque sí, porque... No, destruyeron el templo y los judíos salieron al exilio. Somos Yehudim cuando estamos en Eretz Israel y cuando tenemos el templo. Después podemos morir, no morir. Ah, bueno, eso no sé, no las convences a ellas. O sea, es triste. Vos decís que ella dice, la pregunta de Croní, en principio la pregunta es la misma. Siempre que pasa que mueren muchos Yehudim, vos preguntás por qué. No, pero esta fue muy cruel. Entonces ahí dice, bueno, pero tenemos otras cosas crueles en otras épocas también. Oye, pero esta fue de las peores. Entonces la pregunta es, la diferencia es cuantitativa Claro, o cualitativa. No, y también, o sea, lo cercano que es a nuestro tiempo. Se vuelve Eso es lo que quise decir, que lo que nos dificulta tratar de hablar del tema es porque lo tenemos cercano. Y yo dije, no, pero no es porque es cercano, porque podría ser pasen 1000 años y tampoco tendría, ¿no? Lo que quisiste decir. Y dijimos, bueno, pero en eso es lo que quise plantear, que puede ser que lo que dificulte tratar del tema es que es cercano. O sea, yo creo que cuando hoy leemos, Sí. que por ejemplo cuando se destruyó el segundo Betamigdash, que Lo tenemos muy lejano, no lo tenemos había cercano a ríos nosotros. de sangre, Sí. ¿verdad? Hoy nosotros leemos eso y decimos, Pero eso habrá sido es como un holocausto, como un holocausto. ¿entiendes lo que Pero decir? está muy lejano Sí, nuestro claro. tiempo, entonces pobres sentimos más pena por el holocausto Sí. de que otras tragedias que sucedieron en el pueblo. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, es verdad, no digo Que hoy en día hay gente que te Es lo que- cuenta en es persona. que hoy Exacto, entonces es más tangible, es más tangible. Me Porque parece, también Entonces la pregunta es la misma, nada más que acá es más cercano. Claro. Eso es lo que quise. Entonces la pregunta es, pero acá es más grande. También la diferencia lo hace de que, como ella dice, eso lo leemos, Sí. pero hoy tenemos lamentablemente la posibilidad de ver también. Porque está Hay bien, pruebas de- hay de pruebas video. de... Claro, Exacto, es verdad. Lo tenemos más cercano porque están los campos de concentración, porque tenemos los... a veces cuando vemos Sí. es como más impactante. Y sí, Exacto. no es lo mismo a que leerlo o a escuchar a un sobreviviente. Es como que... Entonces, la pregunta de justicia divina sería la misma, nada más que acá es más impactante porque es más cercano. Entonces estamos de acuerdo. Está bien, estamos... Lo que sí tenemos que decir, pero no sé si hubo en la historia algo tan grande como el holocausto, no hubo. En eso el holocausto supera a todos. ¿Sí? Pero si pregunta esa pregunta, justicia divina, ¿por qué pasó? Esa pregunta siempre se pregunta en toda la historia. Cada vez que pasan cosas, tragedias. ¿Está bien? Muy bien. Entonces vamos a empezar primero por respuestas que fueron... O sea, primero lo que quedó claro... No sé si se puede encontrar respuesta a esto, eso no dijimos, ¿no? Pero dijimos que sí se puede preguntar. ¿Está bien? ¿A qué contesté? Porque hay quienes dicen, hay quienes empiezan el tema del holocausto, esto es imposible de hablar. Entonces es imposible de hablar. Entonces, nosotros no es imposible de hablar. Se puede hablar. No sé si vamos a entender. Depende con qué objetivo lo haces, si para aprender o para cuestionar allá. También. Obvio que nuestro objetivo no es aprender. Sí. Obvio. Está bien, no cuestiona. Pero es una pregunta preguntable, ¿no es? ¿Está bien? No es una pregunta imposible de preguntar. No es como, por ejemplo, cuando veamos el tema del saber de Dios y el libre albedrío, si Dios sabe todo, no tengo libre albedrío. Si tengo libre albedrío, entonces Dios no sabe todo. ¿Se acuerdan la pregunta clásica? Entonces, es una pregunta que no podemos entender nunca. Está bien, porque sabemos que Dios sabe y el libre albedrío, está bien. Otra vez el tema de la esencia de Dios. La esencia de Dios es imposible. Eso sí es imposible. Pero esto es como Dios maneja el mundo. Entonces, ¿cuáles respuestas escuchar? Ahora, respuestas posibles a lo que
sucedió. ¿Se dan respuestas? Sí. Hay jugim, hay lugares que acostumbran a intentar decir, sí, esto pasó por... Empecemos. ¿Por qué dicen? Por la asimilación es la primera. Primera respuesta. Empezó en Alemania. ¿Por qué? Porque ahí nació... ¿Qué respuesta dan? Porque ahí había mucha asimilación y ahí nació la reforma. ¿Escucharon esta respuesta alguna vez? Sí. Si no la escucharon, ahora la analizamos. Dicen, ¿por qué tuvo que venir el holocausto? Y claro, porque los judíos estaban muy asimilados. Decían, primero soy alemán y después soy judío. ¿Está bien? Y la época de la emancipación y toda la asimilación. Y ahí nace la reforma. Y ahí nacen los reformistas que se alejan del sistema clásico que es la Torá. Por ende, hay quienes les dicen, por eso tuvo que venir el holocausto. Pero tan drástico tenía que ser. ¿Entendieron la respuesta? Sí, sí. Ahora analizamos si convence o no convence. Vos decís, tan drástico tenía que ser. Vos ¿por qué la decís? Está bien, una cosa está bien que se alejaron, pero morir 6 millones de Yudim contesta eso, no sé. Demasiado. Si bien a mí no me conforma, pero una cosa es alejarte y otra cosa es reformar. Sí, y entonces es más grave. Sí, que Las dos cosas pasaron ahí. Empezó la asimilación y nació la reforma. Bueno, pero una cosa es alejarte y otra cosa es reformar la Torá. La gravedad de reformar la Torá es gravísima, es obvio. La pregunta es si eso justifica que murieron los 6 millones de Yudim. Para mí no Además, justifica, si pero hubiera son sido dos por cosas eso, diferentes. tenía que haber muerto Hay eso. mucha gente que Claro. no. Que era, Respuesta yo busco respuestas no eran lógicas. solo obvio. alemanes, eran polacos, eran rusos y eran religiosos. O sea, si hubiera sido eso, tendrían que haber sido solo. Tiró abajo la respuesta. Me parece que la respuesta no es verdadera. No digo por qué habrá empezado en Alemania, Ulay, eso no se habría que analizar. ¿Por qué de ahí vino el mal? Pero decir que eso responde el porqué del holocausto, no. No, aparte para castigarlos o para que aprendan, al final la gente cuando escucha esta respuesta y está alejada, se aleja más porque... Acá no vamos a ver temas prácticos. Bueno, entonces sería un tema práctico. Pero yo no hay práctico, yo estoy buscando la verdad. Tienes razón, entonces no lo digas porque se aleja más. Pero ahora, el objetivo de la clase es buscar la verdad, ¿no? No sé si yo tengo yo estoy intentando dar una red. Pero lo que digo, que si es verdad que murieron porque ahí vino la asimilación de la reformista, si fuese así, porque yo no sé si Dios es tan estricto así. Pero si Dios fuese tan estricto así, ¿a quién tiene que castigar? Al asimilado. Y en la Shoah, ¿quién cayó? Todos. Comunidades enteras religiosas murieron. Rabanim, dicen que cada rabanín de ciudades, que cada uno de ellos era tan grande como un Rabba Rashid de Israel. El Rab Tzvi Yehuda, el hijo de Rab Kook, cuando llegaba el tema del holocausto y tenía que hablar, siempre se ponía a llorar. Siempre que tenía que hablar del tema se ponía a llorar. Es como que es algo trágico, la verdad. Así es. Entonces, vos, si voy a decir, primero que contestar que los judíos que se asimilaron, habría que ver si es de verdad que se asimilaron o no. ¿Está bien? Tanto. Si es verdad que sí, igual, los que cayeron en el holocausto fueron todos. Comunidades, el judío más alejado y el judío más religioso. Pero tal vez estaba como, no sé, castigando a todos por igual, Pero con su pueblo. Bueno, en primer lugar, vos decís así, pero puede ser que sea verdad, pero Dios castiga igual a todos. ¿Pero por qué castiga a todos? No tiene sentido. Si yo digo, este es el pecado, por lo tanto, por este pecado viene el castigo, no castigo al que no hizo el pecado. Si no, entonces la respuesta no es, ¿por qué castigar al que no hizo el pecado? Pero no tiene sentido a justicia divina. Pero estamos analizando la justicia divina. ¿Entendieron? Sí. Del tema de que murieron comunidades enteras religiosas, Rabanim y Hasidim, y todos, está bien, y miles, toda la Keilah la llevaron al campo de concentración. Entonces eso no responde que el castigo fue por la reforma o por la asimilación. A lo mejor uno podría decir, bueno, pero mirá dónde empezó, qué casualidad que empezó en Alemania. A lo mejor, está bien, pero no contesta el por qué. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué otra respuesta se da? ¿Tienen otra respuesta que alguna vez escucharon del porqué del holocausto? Sí. Una que tenga que ver con Israel. Con alegría. ¿Eh? Es lo único que escuché siempre. Que la gente no servía a Dios con alegría. Sí. Y por eso vino el holocausto. ¿Cómo, Belén? Que por cuanto que a Israel no servía a Dios, pero no con alegría. Por cuanto que no lo servíamos con alegría, vino el holocausto. No responde seguro, no. ¿Cómo Dios va a ser así? No, si a Israel sirve a Dios, pero no lo sirve con alegría, ¿te va a matar a las personas? No, Dios no es así. Esa es una respuesta muy evangélica. No. Una respuesta muy...
no tiene lugar, no tiene cabida en la Torá, me parece. Hay un pasuk, Ulay traen ese pasuk. Por cuánto que no sirvieron, pero ahí hay que tener ese pasuk. El pasuk que se voy a decir, por cuánto que no lo sirvieron a Dios. Por cuánto que lo dejaron de servir a Dios. Y lástima porque no lo hacían con alegría, porque si lo hubiesen hecho con alegría, no lo hubiesen dejado de servir, vino el castigo. Pero no existe que Dios castigue porque no sirvas a Hashem. Existe que Dios castiga por no servir a Dios, pero no por no servirlo con alegría. Dios no es tan estricto, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, igual siento que no se justifica la forma, pero gracias a eso después el Israel, o sea. Tercera respuesta. Esa es la respuesta. O sea, decir la respuesta. Que por el holocausto hizo que Tengamos hoy en día un país. o sea que la respuesta es tenía que pasar el holocausto, esa es la respuesta, para que tengamos Un lugar en el mundo. el Estado de Significa Israel. que somos re masoquistas. Esperen. No, Ahora justifica la- ella dice, no me justifica, pero es lo que pasó o no es lo que pasó. No pasó, no quiere- Es lo que pasó o no es lo que pasó. Es verdad que es lo que pasó. Pero la pregunta nuestra es si el por qué el holocausto. Entonces la pregunta mía es esta. ¿Puede ser que tuvo que pasar el holocausto para, objetivo, tener el Estado de Israel? O sea, tenía que pasar esto para que tengamos el Estado de Israel. O sea, la respuesta es el por qué el holocausto para tener la Medinat Israel. No. Puede Por- ser porque- Bueno, entonces yo voy a decir lo que me parece a mí. Cada vez está bien. Esperen. Pero Si digo así, estoy diciendo así. Que Teníamos que es justificado. No teníamos que estar fuera. Estamos diciendo, o sea, que se justifica, o sea, que el tema del Estado de Israel es más importante que las 6 millones de personas. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso No, justifica. si digo que el porqué del holocausto, el porqué es para que tenga el Estado de Israel, estoy diciendo que el Estado de Israel es el objetivo y este fue el medio. El medio fue que mueran 6 millones de judíos. Entonces estoy diciendo que vale más, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que vale más el Estado de Israel que la vida de 6 millones de judíos. Pero capaz Me parece que no. No sé, si usted, a mí no me convence que vale más. Es verdad que el Estado de Israel es importantísimo, pero el Estado de Israel es un medio. El Estado de Israel es para que estemos los judíos viviendo acá. No que vale más el Estado que Am Sí, Israel. pero tampoco así de raro. O sea, ¿qué vale más, el Estado de Israel o Am Israel? A mí Israel es- Bien, Israel entonces, es- ¿estamos de acuerdo? Bien, no, porque algunos fanáticos van a decir el Estado de Israel. No exageremos. No, porque o sea, la Shoah nada más fue un catalizador. ¿Eh? Nada más como que hizo que la gente del mundo se diera cuenta de la importancia que teníamos que tener un Estado. Pero O sea, no puedo decir, tuvo que venir el holocausto para que tengamos la tierra de Israel. El Estado de Israel. Si no venía el holocausto, no teníamos el Estado. Entonces el objetivo, el holocausto es para el Estado. No. No, pero ¿por qué la pagaron ellos y hoy día? O sea, Por eso digo que no. Esperen, lo que quise decir es, en otras palabras que hice, le dije las dos respuestas clásicas. Sí. Y me parece que no convencen. Eso quise decir. ¿Entendieron? Hay dos respuestas clásicas. La respuesta 1 es la respuesta más en el mundo más religioso. O más a veces, no, depende de qué mundo, pero más ahí, Jared dice, ahí empezó la reforma, y por eso vino el holocausto, y dice, y todo lo religioso, ¿cómo lo entendés? No entiendo. El otro dice, no, el Estado de Israel, y por eso tuvo que venir acá, ¿qué? ¿El Estado de Israel vale más que a Israel? No, ¿entendieron lo que quise decir? Tac. Igual, Rat, hay algo que yo no estoy entendiendo de... Yo dije las respuestas que se dan a la pregunta, y me parece que no me convencen a ustedes, le dije nada más, sí. Cuando Hashem le da la tierra a Abraham Avinu, ¿no? Y le hace toda esa promesa y toda Sí. descendencia. No entiendo cómo los Yehudim que están acá cumplen Torah Mitzvot y todo eso. ¿Sí? Igual se sigue todos los días se sigue una persecución. Todos los días. En el O sea, mundo, en Israel, ¿de qué hablas? ¿Los árabes o Acá en en Israel. Vamos a hablar de Israel. persecución de qué? ¿Cómo persecución de qué? ¿A qué te referiste? ¿Me entiendes? Tipo que estamos en Israel y tenemos que caminar con cuidado por ejemplo, Bueno, ¿no? eso es otra pregunta, está bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Al final, estar afuera, estar en No, la pero casa. eso no es mi clase si el objetivo es estar en el Estado de Israel. Yo no hablé de eso ahora. No estoy hablando del Estado de Israel. Es como que digo que pasó el holocausto, pasó esto, estuvimos en Mitzrayim y tal. Sí. Pero hoy en la actualidad se sigue... O sea que siempre sigue habiendo esas preguntitas. Ah, bueno, está bien. Hay algo. Ah, está bien, pero entonces. No se termina nunca. Pero ahí tenés una gama de respuestas posibles de por qué Dios hace esto, por qué Dios hace esto. La pregunta de hoy era por qué esto, el holocausto. ¿Está bien? Entonces dije nada más. Decir que el holocausto es para el Estado de Israel no convence. Decir que el Estado de Israel salió después del holocausto es verdad. Es verdad. Es una verdad. Es un hecho. Pero no es para eso.
¿Está bien? Entonces, empezamos a contestar. ¿Está bien? En primer lugar, ¿Hashem hizo el holocausto? ¿Hashem hizo el holocausto? O sea, ¿Hashem hizo los campos de concentración? Entonces Hashem no lo hizo. ¿Están de acuerdo? O sea, los campos de concentración los hicieron los nazis. O sea, hay un pueblo, está bien, está Hitler y Marx Gemó y el movimiento nazi que quieren matar a todos los judíos. Ellos son los que provocan todo esto, ¿sí o no? O sea, la pregunta es por qué Hashem, la pregunta es, bueno, pero Hashem maneja el mundo. Entonces, ¿por qué Hashem no lo impidió? Esa es la pregunta. O sea, la pregunta no es ¿por qué Hashem lo hizo? La pregunta es ¿por qué Hashem no lo impidió? ¿Están de acuerdo? Está bien. Entonces, ahora, ¿cómo Dios maneja el mundo? Es lo que estamos analizando, ¿no? Bueno, está bien. Entonces, primero quiero decir, la pregunta es si lo que pasó aquí contradice lo que dice la Torá o no. Porque si contradice lo que dice la Torá, no puede ser, la Torá es verdad, ¿no? ¿Qué dice la Torá al respecto del tema de cómo, de si van a hacer las misbot o no van a hacer las misbot, voy a ir o los voy a cuidar o no los voy a cuidar? ¿Qué dice la Torá? O sea, ¿qué promete la Torá con respecto a Israel? Quiero ver si esto contradice lo que Dios promete. ¿Entendieron? En un montón de lugares en la Torá, Dios dice, si a Israel va en el camino de Hashem, yo los voy a proteger. ¿Es verdad? Sí. Muy bien. En este caso no pasó. Sí. En este caso va a decir, bueno, no pasó porque no íbamos en el camino. Contestar. Pero había muchas comunidades que sí iban en el camino, entonces no te entiendo. ¿Está bien? Respuesta. Primero me apoyo en lo que dice Rabbi Moshe ben Nachmanides, Ramban. Ramban, en el Pirush de la Torá, él dice, presta atención todos los pesuquín que Dios promete protección a Israel. Todos los pesuquín que dice, y si a Israel va en el camino, los voy a proteger. ¿Está bien hasta aquí? Todos los pesuquín que la Torá dice eso, siempre están hablando del pueblo de Israel. ¿En dónde? Acá. En cualquier lugar. En Eretz Israel. Hidush de Ramban. Ramban dice, siempre que Dios promete protección, es en Eretz Israel. Pero no había... Esperen. Primero dije, ¿esto contradice lo que dice la Torá? Eso pregunté, ¿no? Entonces Ramban te dice, ¿por qué dice que contradice la Torá? Claro, ¿cómo? ¿A Israel? ¿Cómo? ¿Desaparecieron? ¿Murieron un montón de Yudim? Ramban todavía no está en esa época, ¿no? Pero Ramban te dice, para. ¿Qué dijo Dios? Dios dijo que si a Israel va en el camino de la Torá, ¿está bien? Dios los va a proteger siempre. ¿Pero dice así literal? Siempre dice Be'artzeja, en Eretz Israel. En todos los pesuquín que habla de protección, siempre está en el pasuk ese Eretz Israel. O sea, el contexto, siempre. 4 o 5 lugares, y te lo demuestra. ¿Qué está diciendo? Entonces, ¿qué está diciendo? Que es verdad que si vamos en el camino de Hashem tenemos protección asegurada, pero eso no es en cualquier lugar del mundo. Bueno, pero hay es en Eretz Israel. ¿Entendés lo que dice Ramban? Está hablando de la providencia divina, cómo funciona la Ashgahat Hashem. ¿Y los que vivieron acá? Espera. Sí, entonces. Y los que viven acá. Y te va a decir Ramban te va a decir, nunca pasó que a Israel iban en el camino de Hashem, estén en Israel y les pasen cosas malas. No, pasaron que cuando no íbamos en el camino allá. De nuevo. Ramban dice, Ramban no está hablando de individuos. Individuos no, como exacto. Dos hidushim. Se llevan un hidush. Hidush número uno, que eso es en Eretz Israel. Hidush número 2, estoy hablando a nivel am, no a nivel yehidim. Está bueno. No contradice la Torá. Pero la Torá dice que si vos sos un tzadik, no te va a pasar nada malo. Esperen, eso hay que analizar. ¿Qué nivel de tzadik? ¿Qué nivel de tzadik? Y eso Ramban está de acuerdo. Ramban está de acuerdo que eso también no solamente sería en Eretz Israel. O sea, a nivel global, general, que si Am Israel en general cumple la misbot, y todos cumplen la misbot, no puede pasar ninguna tragedia en Eretz Israel. Y de verdad, aquí viene lo que quiero demostrar. Históricamente, es real. Nunca se contradice. Nunca pasó que todo Am Israel iba en el camino de Hashem, estemos en la tierra de Israel, y los enemigos nos hagan algo. Siempre estuvo bien. Siempre que vinieron cosas malas, es porque hicimos algo mal. En Eretz Israel. ¿Entendieron? Sí, entonces no se contradice los pesukim, ¿no? ¿Está bien hasta acá? Entonces ahora viene la pregunta nuestra. Sí. No entramos en tzadik. Dice, para que seas tzadik amur y Dios te proteja, tenés que ser un tzadik súper. Y ahí tenés garantizado milagros.
Pero los milagros no están garantizados para todo el pueblo de Israel fuera de Eretz Israel. Solamente están garantizados para dentro de Eretz Israel. ¿Está bien? Eso no contradeciría entonces que una Kehilá entera religiosa caiga en Juzlares. Porque lo que está diciendo la Torah es en Eretz Israel. ¿Entendieron? Sí. Pregunta. ¿Tiene ahí un pasuk para...? Después si quieren les traigo ahí Pesukim, tenés un montón. ¿Uno solo? No, pues, en el Shema Israel, en Mejucotai. Siempre dice Beartzeja, siempre dice Beartzejem, sí. Después les traigo los Pesukim. Igual Siempre. Dentro de toda la tragedia igualmente hubo milagros. O sea, hubo mucha gente que... Espera, eso voy a contestar cuando... primero salvo la situación y después sí, defiendo. ¿Hasta acá me siguieron lo que dice Rambam? Sí. Rambam me dice un hidush, ¿no? No es un clásico. Normalmente dice, bueno, hay protección asegurada en cualquier lado, entonces ¿por qué pasó esto? Dice Rambam, tenés protección asegurada de milagros y que te cuide Dios en Eretz Israel, para Am Israel. Para todo Am Israel en Eretz Israel. ¿Está bien? O sea, y en Juzlares, ahora vamos a ver qué dice Rambam. Sí. Entonces, ¿cómo se explica las tragedias que le pueden haber pasado a una familia religiosa dentro de Eretz Israel? Por eso dije. Ahora no estoy hablando a nivel estamos eso, dijimos a nivel global, si a Israel va en el camino de Hashem, no le pasa nada malo. De verdad no le pasa nada malo. Y hay, por ejemplo, si vamos toda Israel en el camino de Hashem, tenemos lluvia en su tiempo, ¿verdad? Y llueve siempre cuando necesitamos, sí, y no va a haber sequía, sí, seguro. ¿Puede ser que Israel fue en el camino de Hashem y hubo sequía? No, nunca en la historia pasó, nunca. Hubo sequía, que nos portamos mal. Y que los enemigos te ganaron la guerra, nunca pasó. Que te ganaron la guerra cuando te portaste mal, sí pasó, pero cuando íbamos bien, no. De verdad. O sea que todos los milagros que Dios asegura, no estoy a nivel individual no entré, porque a nivel individual tengo que ver cómo funciona la Shehá más específica. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bueno. Entonces, otro punto importantísimo. Existe en el judaísmo absolutamente el tema de Bejirá Hofshi. Libre albedrío. ¿Qué quiere decir libre albedrío? ¿Qué significa libre albedrío? Que el ser humano tiene la capacidad para hacer lo que él quiere. Obvio, no significa que tiene el poder absoluto, pero él en su libre albedrío puede decir lo que quiera, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Y Dios interviene en eso? No. Si Dios interviene, no se llama libre albedrío. En el judaísmo existe libre albedrío hasta el final. ¿Está claro? O sea, Hitler y Maximó tiene su libre albedrío. Sí. ¿Está bien hasta acá? Sí. Muy bien. Entonces ahora viene la pregunta. ¿Cómo puede ser que le sucedió esto a los Yudim en la Shoah? Entonces tenemos que ubicarnos. ¿Dónde sucede la Shoah? ¿En Israel? No, en el exilio. Ahora, ¿pero por qué salimos al exilio? Eso sí tenemos que responder. ¿Y por qué salimos al exilio? Hace 2000 años, ¿por qué salimos al exilio? Se destruyó el templo. ¿Por qué se destruyó el templo hace 2000 años? Porque a Israel no nos portamos bien. Sí. Eso seguro. O sea que estar en el exilio ya es estar en una situación castigo. ¿Están de acuerdo? Sí. El castigo viene porque nos portamos mal. ¿Está bien? Y por eso salimos a juzgar. Muy bien. Ahora, en el Galut pueden pasar un montón de cosas. ¿Tenés asegurada la protección? No. Puede pasar que en una época no nos quieran hacer nada malo y esté todo perfecto. Y puede pasar que en alguna época alguien que sea un animal, y Max Shemó, su nombre se ha borrado, Hitler, y quiere y empiece algo tan grande y quiera matar a los Yudim, y va a intentar hacerlo, y puede ser que logre hacerlo algo, en cierta manera. ¿Me siguen hasta acá? Pero ahí, ¿por qué no tendrías asegurada la protección divina? Porque no hay milagros asegurados, según lo que dice Rambam, en Juzlares para Am Israel. No digo para Yehidim sí puede ser, está con la Shem 100% y a él no le pasa nada malo. ¿Está bien? ¿Vieron de la lista de Schindler, la película? Que quieren matar al rabino. Entonces le dispara y no sale la bala. Después la dispara de nuevo, no sale. Y intenta y no lo logra. Es una escena bien buena. ¿Qué quiere decir esa escena? A él Dios, ¿qué? Lo protegió, ¿no? No lo puede matar y no lo mató. Eso es lo que quiere decir, ¿no? O sea, hay Ashgahá Pratit. Pero estoy hablando de Ashgahá Klali. Ashgahá Klali, si tenés un enemigo de turno muy organizado,
que de repente quiere destruir a Israel. Y a Israel no tenemos una protección 100% asegurada, porque no es que estamos en la tierra de Israel. ¿Me siguieron? Entonces, en ese caso, puede lograr hacer una tragedia. No contradice lo que dice la Torah. ¿Entendieron? ¿Por qué estamos en una situación así? Porque nos portamos mal. ¿Por qué no volvimos todavía a la tierra de Israel? Porque todavía no mejoramos. Entonces no estamos perfectos. ¿Hay un montón de gente asimilada? Sí, no digo que no. Pero también hay keilot religiosas, también. Pero estamos en una situación galútica. En el exilio. ¿Me siguieron? ¿Está bien hasta acá? Ahora, eso no contradice, pero la Torá dice que a Israel nunca va a desaparecer. ¿Sí o no? Sí. Exactamente. ¿Y lo cumplió o no lo cumplió? Entonces decimos, ¿cómo? Murieron 6 millones de personas. Mirá el otro vaso, el medio vaso. ¿Cuántos se salvaron? Murió un tercio de Israel. ¿De cuántos se salvaron? 12 millones. Si vos decís, pero murieron 6, pero se salvaron 12, ¿por qué no mirás ese punto? ¿Entienden lo que quiere decir? O sea, Hashem salvó a 12 millones de judíos. ¿Dice la Torá algo así? ¿Dice en algún lugar la Torá algo al respecto? La Torá dice, Am Israel nunca va a desaparecer. ¿Lo cumplió? Claro. Pero Hitler quiere destruirlo, sí. ¿Pero lo va a lograr? No. La prueba es que nosotros estamos aquí hoy hablando, estamos estudiando Torá, ¿no? Estamos hablando. Y Hitler ya se fue, no quedó nada. O sea, quedamos los descendientes. De eso no quedó nada, quedamos. Mató 6 millones de personas, pero la mayoría, el 66%, ¿está bien? Quedó vivo. Eso quiero decir. Que a Israel nunca puede desaparecer. Inclusive, que no tengo la protección de milagro asegurada, sí tengo asegurado, eso quise decir, que a Israel nunca va a desaparecer. Y se cumplió 100%. ¿Por qué no ves ese punto? ¿Por qué ves el otro? ¿Por qué ves el punto malo? Mirá el punto bueno. ¿Cuál es el punto bueno? Que a Israel sigue existiendo. Y no solamente que sigue existiendo. Y hoy estamos más vivos que nunca. Y ahora viene el tema de la tierra de Israel, que volvimos a Eretz Israel. O sea que sí es importante eso. ¿Se entendió? Yo me digo que no, pero ¿por qué la tuvieron que pagar ellos? Yo no dije yo no contesté por qué tienen que pagar ellos. Yo contesté. Ya sé, pero está bien que hoy en día los descendientes y el pueblo no desapareció. Pero, sí. ¿Quién? O sea, por ellos seguimos. Yo quiero decir. Que no contesté porque tenían que morir ellos. Dije, ¿cómo puede ser que pasó? ¿Entendés? ¿Cómo puede ser que pasó algo así? ¿Y por qué decís que es imposible que pase? ¿Por qué es imposible que pase? Y después, yo no sé por qué. Yo lo único que sé es que no contradice lo que dice la Torá. ¿Entendían lo que contesté? Sí. Yo contesté que no contradice lo que dice la Torá. No contesté por qué Dios lo hizo, porque tampoco es por qué Dios lo hizo. Es porque Dios no lo impidió. Ahora. Pero ¿cómo Dios maneja el mundo? En cómo Dios no, acuérdense, Dios maneja el mundo que libre albedrío. No se me olviden en la regla, si se me olvida la regla, si no. Que él no tenga libre albedrío. No entendiste, así no funciona la cosa. No. Hay libre albedrío. Pero el libre albedrío tiene mucho poder. Eso es lo que estamos analizando. ¿El libre albedrío tiene poder? ¿El libre albedrío de un rayá tiene poder para hacer mal? no. Claro que Sí, tiene libre albedrío. Puede hacer bien, puede hacer mal. Sí, tiene poder para hacer mal. Pero ¿dónde está? Justicia divina sería, pero no puede ser que la persona justa muera. Es que la razón, ahí entramos en la Yehá para ti, pero no entré en la Yehá para ti yo. Estoy en la Yehá Klalí. Y en la Yehá Klalí, a Israel estaba completa, de verdad, no estábamos 100%. O sea, no estoy diciendo, a Israel estaba 100% en el camino de Hashem y vino el holocausto. ¿Hay algo así? No. ¿A Israel no estaba 100% y vino el holocausto? Sí. Pero habían algunos que estaban 100%. Es verdad, pero en general estábamos en Juzlaaretz. Y en Juzlaaretz no tenemos nada asegurado. Sí, pero la persona tiene libre albedrío. Es como un terrorista que intenta hacer algo, pero puede no salir. O sea, le salió. Puede no salir cuando tenés una protección asegurada, ¿no? Sí, tenés razón. No, cuando tenés protección asegurada no sale. Pero o sea, apuesta ahora vos. Podía querer hacer esto, pero si yo no quería que pase, o sea, no iba. Entonces yo les pregunto, para que no pase ahora lo que está haciendo esta persona, tendría que venir un milagro que lo impida. Sí. Y yo les pregunto si la Torá dice en algún lugar, es lo que va a venir un milagro en Juzlaaretz para impedir
Eso es lo que le dije. No tiene ningún pasú. ¿Dónde querés traer el pasú de que hay? ¿Entendés lo que es el Hidush? La novedad de lo que está escrito en la Torá. Pero la Torá promete milagros. Sí, pero acá va. Dios maneja el mundo en manera natural. Hay leyes naturales. Vos querés milagros, está bien. Pero eso es en Eretz Israel. No en cualquier lado. En Eretz Israel tenés los milagros. ¿Se entendió? Entonces... bueno, pero los niños... Los niños... No di una respuesta, Dije que no contradice la Torá. ¿Ustedes no prestaron atención? Sí, entiendo. Rap, esto de no contradice la Torá, cuando nos sacó de Sí. Egipto, los milagros no fueron en la tierra. Los milagros no fueron en la tierra. Está bien. Sí, está bien. Yo dije que no contradice yo no dije que no exista posibilidad de que Dios haga milagro ahí. Yo dije que la Torá cuando la Torá promete milagros, no los promete en Huslaretz. Eso pueden haber porque está prometido. ¿Entendieron? Si la Torá dice que promete milagros en Huslaretz y ahora yo veo que Am Israel está bien y le pasó esto, yo digo acá hay un problema. Acá hay un problema. ¿O la Torá es mentira? ¿Entiende el problema que tengo? Si la Torá me dice A y pasa B, es mentira. No, la Torá es verdad absoluta. ¿Esto contradice la Torá? No contradice la Torá. La Torá promete eso en cierto tiempo. Am Israel es excepcional, porque ahí van a ser el pueblo judío y quiere darle castigo al faraón, o quiere enseñar al mundo quién es Dios. Es excepcional, es algo excepcional. Pero ¿por qué querrías que pase lo mismo ahora? Pero el holocausto es otro tema. Ahora el tema del holocausto es, estamos bajo la naturaleza, leyes naturales. Am Israel no está 100% en el camino de Hashem. Es verdad que ahí empezó la asimilación y es verdad la reforma. Es verdad también. Pero ese punto no me alcanza. Y bueno, entonces ¿qué querés? ¿Que ahora de repente pase algo y lo impida? Ojalá que sea así, pero vemos que no fue así. ¿Está bien? ¿Eso contradice la Torá? No, la Torá no la contradice. ¿Contradice el tema del libre albedrío? No, el tema del libre albedrío se mantiene. El ser humano podría haber... O sea, mi pregunta sería esta. Si Hitler no hubiese estado en ese momento y los nazis no hubiesen estado en este momento, ¿hubiese venido el holocausto? Ahora, aquí pueden plantearme lo que yo dije. Según la respuesta que dijimos, si Hitler no hubiese estado y los nazis no estaban, ¿pasaba esto? ¿Me siguieron o no? La pregunta. ¿Respuesta? Sí. No, según lo que dijimos, no. ¿Qué dije? Yo dije, esto pasó porque hay libre albedrío y este animal quiere matarnos. Y hay leyes naturales. Y bueno, y no tenemos asegurada la protección. Bueno, pero digamos que en esa época no tengo ese archienemigo. Y no tengo al movimiento nazi. ¿Hubiese pasado? O sea, ¿Dios lo determinó? No, eso es lo que estoy respondiendo. Yo dije, ¿no? ¿Cómo no? ¿Tenía que pasar? No, ¿quién dijo que tiene que pasar el holocausto? ¿Por qué tiene que pasar? ¿Entiendes? No, porque a mí se portó mal. Yo no dije eso. No tiene que pasar. ¿Por qué tiene que pasar? Si digo que tenía que pasar sí o sí, estoy diciendo, claro, esto tenía que pasar porque era merecido. No sé. Bueno, acá entramos en Ashgahat Hashem, por eso entramos en un tema muy delicado. Cómo Dios maneja el mundo. Pero dijimos que es posible que pasen milagros fuera de la tierra de Israel. Ha pasado. Sí. Es posible, pero no está asegurado. No tenés. No, la Torá no dice eso. La Torá dice en Israel. Pero pueden pasar milagros. Podría pasar. Si no pasaron, entonces porque Hashem quería que pase el holocausto. No, porque no estás en el nivel. No estás en el nivel para que pase el milagro. Sí. ¿Está bien? Muy bien. Pará, no es lo mismo, ¿no? No estás en el nivel para que pase el milagro. No significa Hashem quería. Claro. Hashem quería significa Hashem decretó que el mundo se mantenga de esta manera. O sea, no merecían el milagro. ¿No? Exacto. El milagro total. Si ustedes podrían decir, pará, ¿cómo puede haber venido la Shoah si todos los judíos eran religiosos? Si la pregunta sería esa, tendría, wow, la verdad, es pregunta fuerte, pero no es así, ¿no? No es verdad. Entonces no pregunto así. Porque dice, ¿cómo puede ser? Es verdad que no es en Israel, pero todo en Israel, tu pueblo va en el camino de Hashem y le pasa esto, que venga un milagro. Si la pregunta hubiese sido así, yo diría, tienen razón, la verdad, no puede ser. Bueno, pero no pasó nada ni... Pero no era así, la mayoría eran que había de todo, había gente reasimilada, había gente que ni siquiera sabía que era judí y había gente religiosa, había de todo. En un estándar así, es lo que vos dijiste antes, entran como en un todo, no es, voy según este grupo, en general más o menos. En el general más o menos, más que estás en Huslaretz, no tenés el milagro, de nuevo, en general más o menos. Más que estás en Huslaretz, más que tenés un enemigo de turno que te quiere destruir. ¿Me siguieron? Podría haber faltado alguno de estos factores
y no hubiese pasado. Porque yo no estoy diciendo que tuvo que pasar. ¿Entienden? Entonces, no necesariamente, si digo que faltaba uno de estos factores y pasaba igual, estoy diciendo Dios quería que pase. ¿Quién dijo que no? ¿Y por qué Dios quería que pase? ¿Por qué tiene que pasar? No. Entonces ahora viene, ¿entendieron hasta acá? Sí. Y entonces ahora viene el tema de la tierra de Israel. Acá vengo, ahora entonces. Contesta el Meshech Chochmah así. El Meshech Chochmah dice: así funciona el mundo. Pero ¿por qué así funciona el mundo? Esa fue la pregunta, ¿no? ¿Por qué a Dios no hace algo? Entonces, miren lo que dice el Meshech Chochmah. Hay dos posibilidades. Esto viene a complementar lo que dijimos acá. Cuando Am Israel no va en el camino de Hashem, si Am Israel de verdad no va en el camino de Hashem, como Dios hace que alguien te despierte. Como pasó en Persia, ¿no? En Parás, o a lo mejor que estábamos asimilados y vino y casi, pero nos salvamos de con Megilat Esther. Purim, como en Parás. No, como en Parás. Dice así el Meshech Chochmah. Cuando Am Israel está asimilándose, puede venir que Hashem mande a alguien para que te despierte. O sea, vendría un decreto grave y eso hace que te despiertas y vuelvas al camino. ¿Había la posibilidad uno? Sí. Pero si la gente no sabía, ¿por qué no sabían? ¿Qué no sabían? ¿Por qué se merecían eso? Si hay gente que ni siquiera sabía que era judía, ¿por qué se tuvo que morir? Si no sabían que tenían que hacer. No dije que yo antes que dije, no dije que tenían que morir. Eso no tiene nada que ver. No puedo culparles a la gente por lo que. No, yo ahora voy a decir otra cosa. Hay un rab, en Meshech Chochmah, que él quiere analizar por qué el mundo funciona de tal manera. No está hablando del holocausto, está hablando en general, en todo tipo de casos que de repente le pase algo grave a Israel, y él explica para qué. Eso es lo que quiero analizar. Pero si el objetivo era Pero te dejan terminar. Si el objetivo era despertarlos, o sea, para que se acerquen más. En este caso no sería el caso, porque el caso es que hay comunidades religiosas enteras. Déjeme el segundo caso, quiero decir. Hay un caso 1 que toda Israel está asimilado, pero caso 1, toda Israel está asimilado y de repente viene un enemigo de turno y quiere matar a los judíos. ¿Eso tendría respuesta? Sí, la respuesta es clásica. Como Am Israel está completamente asimilado, Dios viene a despertarlos. ¿Está bien? Sí. ¿En eso tiene alguna...? No dije que este es el caso del holocausto. Segundo caso, que ese es el que dice Meshech Chochmah. También pasa, no que Am Israel esté asimilado, pero que Am Israel se olvide de su lugar natural. Si Am Israel se olvida de su lugar natural, que es la tierra de Israel, a lo largo de las generaciones, estamos establecidos y nos empezamos a establecer, empezamos ahí y tenemos nuestros negocios y nos olvidamos completamente de la Geulá y que tenemos que volver a Israel, dice Meshech Chochmah, puede pasar que venga un enemigo de turno para despertarte. ¿Cuál es el objetivo? Despertarte de que este no es tu lugar. ¿Entendieron la segunda posibilidad que da él? La segunda posibilidad que da él entraría en el tema del holocausto. ¿Me siguieron? Según lo que dice él así. ¿Por cuánto? Que Am Israel después de 2000 años nos olvidamos de Israel, nos olvidamos de la tierra de Israel, ya no volvíamos a Israel, ni siquiera lo sacamos de las tefilot. Los reformistas lo sacaron de la tefilot. Volver a Israel no existía, hablar de Jerusalén no existía, sacaron todo de las tefilot, todo. Yo soy alemán, los judíos nos olvidamos completamente de Israel. Sí, tenían sido reformistas. Sacaron de la tefila todo. Ahora, hoy en día no, hoy en día volvieron a eso. Pero por cuánto que pasa eso, ¿qué hace Akadosh Baruj Hu? Akadosh Baruj Hu hace que te despiertes para volver a la tierra de Israel. Sí. En otras palabras, sería una... Porque en Mitzrayim se olvidaron de... En Mitzrayim es completamente asimilado, dijimos que hicieron idolatría. No sería el mismo caso. Sí, pero se olvidaron de Israel. O sea, uno de los motivos también. Sí. Bajaron para una cosa y tenían que volver. Y se quedaron. Sí, uno de los motivos que dijimos fue se instalaron y se olvidaron completamente de la tierra de Israel. Sí, el primer motivo. Pero el segundo motivo, que fue el más grave, fue la idolatría. Sí. Ahora, ¿entendió lo que dice Meshech Chochmah? Entonces, puede pasar que si Am Israel está completamente en el Galut, y está bien, y no estamos 100% bien, y además tenés enemigos de turno, pero no... yo estoy preocupado porque tenemos que bajar. Un minuto más y después lo cerramos. Espera, cierro esto. ¿Entendieron lo que dijimos hasta acá? Está bien, todavía no lo cerramos. Hasta acá llegamos a 2 pirushim. Está bien, tenemos que bajar. 2 pirushim. No, por la alarma. ¿Está mal eso? Sí, no está la hora. No. ¿Qué hora es exacto? No, quedan 5 minutos. 51. Está bien, tenemos que bajar. Está bien, pero no estábamos hablando de eso. Siga. Está bien. Entonces ahora vamos a bajar así.
¿Está bien hasta acá? Hacemos recreo y... Sí.